¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos y buenas intenciones, sientes que algo esencial falta en tu vida? ¿Te has descubierto anhelando una luz que ilumine cada rincón de tu corazón, dándole sentido a todo lo que haces, sientes y sueñas? Hoy vengo a invitarte a reflexionar sobre la Epifanía del Señor, la manifestación de Cristo que no solo ocurrió hace siglos en un pesebre o en un pasaje bíblico, sino que puede suceder hoy, aquí y ahora, en el centro mismo de tu existencia. ¿Te atreves a buscar ese momento en que Cristo llega a ser Señor de tu vida y al fin todo adquiere el pleno sentido que estabas anhelando? Quédate conmigo y descubramos juntos cómo su llegada puede derrumbar el imperio del pecado y traer la salvación que tanto necesitamos. Cuando escuchamos la palabra Epifanía, la mayoría de nosotros solemos asociarla con la conmemoración litúrgica que la Iglesia celebra el 6 de enero, también conocida como la fiesta de los Reyes Magos o la adoración de los magos. Sin embargo, la Epifanía es un concepto mucho más amplio y profundo, que va más allá de un simple día de celebración. Epifanía significa manifestación o revelación, y en el contexto cristiano, alude al momento en que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, se revela como Salvador y Señor de la humanidad. En pocas palabras, la Epifanía habla de la llegada de Cristo, no únicamente a Belén o a un escenario histórico concreto, sino a nuestra propia historia personal. Dios mismo quiso hacerse hombre para iluminar la humanidad desde dentro. La gran pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿he experimentado esa manifestación de Cristo en mi propia vida? ¿He vivido mi propia epifanía personal, en la que descubro que Él está aquí, llamándome a una relación profunda y viva? Si la respuesta es no, o si sientes que la experiencia se ha quedado estancada en algo meramente intelectual, te invito a continuar con esta reflexión. Quizás sea el momento de abrir el corazón y dejar que Cristo se convierta verdaderamente en el Señor de tu vida. Cuando decimos que Cristo ha llegado a nuestra tierra, no nos limitamos a un acontecimiento histórico y lejano. Sí, efectivamente, Jesucristo nació hace más de 2000 años en Belén. Se hizo hombre, caminó por nuestras calles y vivió nuestras alegrías y dolores. Pero la llegada de Cristo no fue un suceso que caducó cuando ascendió a los cielos. Su presencia sigue viva en la Iglesia, en los sacramentos, en la palabra, en la comunidad y en cada persona que abra su corazón a su gracia. La salvación que Cristo ofrece no es un concepto abstracto o una recompensa que solo se hará efectiva al final de los tiempos. Es una realidad que nos toca hoy, que puede sanar nuestras heridas, liberarnos de nuestras cargas y darnos una esperanza que cambia la forma en que vivimos aquí y ahora. Pensar en la Epifanía del Señor es, por tanto, contemplar cómo Dios se hace presente en nuestra vida cotidiana para transformar todo lo que somos. Es preguntarnos: ¿permito que esa salvación, que esa gracia, irrumpa en mi existencia cotidiana, en mis relaciones, en mi trabajo y en mis luchas interiores? Muchos de nosotros escuchamos hablar de salvación y pensamos inmediatamente en la vida eterna. Y ciertamente es así. La salvación de Cristo apunta a la eternidad. Pero antes de ese momento final, el Señor quiere regalarnos su luz y su paz desde este mismo instante. Dejar entrar a Cristo en el corazón no es una carga ni una obligación meramente religiosa. Es abrir las puertas a una vida plena, llena de sentido y de alegría verdadera, aunque a veces esté marcada por la cruz. Ser consciente de ello es empezar a descubrir tu propia epifanía interior. Cada uno de nosotros necesita su propia epifanía. Solo cuando Cristo llega a ser Señor de mi vida,
adquiere pleno sentido mi existencia. Si no he tenido mi epifanía, Cristo es inútil para mí. Estas palabras nos pueden sonar fuertes, incluso radicales, pero contienen una gran verdad. Podemos haber recibido una formación cristiana, haber participado en múltiples celebraciones e incluso ser muy religiosos a los ojos de los demás. Sin embargo, si en el fondo no ha habido un encuentro real, personal y transformador con Jesucristo, todo se reduce a mera costumbre, tradición o rutina. ¿Qué significa epifanía personal? Significa un momento o un proceso en el que descubres que Cristo no es simplemente un personaje histórico o un ícono de devoción, sino alguien vivo que te ama incondicionalmente. Significa darte cuenta de que no estás solo, de que tus problemas, tus heridas y tus anhelos tienen sentido y dirección cuando se los presentas a Él. Significa, en definitiva, la experiencia de que tu vida entera está sostenida por las manos de Dios. Tal vez tu epifanía no llegue en un instante espectacular, con relámpagos y trompetas celestiales. Puede que sea una pequeña epifanía en lo cotidiano, la palabra que alguien te dice, la oración que brota con fuerza un día cualquiera, o incluso el silencio que toca tu corazón de forma profunda. Lo importante es el resultado, que el encuentro con Cristo reordena tus prioridades, cambia tu forma de amar, te impulsa a la caridad y a la misericordia, y te llena de una alegría serena que no depende de las circunstancias. Así, tu epifanía se convierte en el inicio de una vida renovada. La Biblia está llena de epifanías, o manifestaciones de la gracia y bendición de Dios. A lo largo de toda la Escritura, encontramos momentos puntuales en los que el Señor se hace patente, a veces de forma sorprendente, para mostrar su poder y su amor al pueblo. Algunos de estos grandes hitos son las bodas de Caná. En este pasaje del Evangelio de Juan, Jesús realiza su primer milagro público. Convierte el agua en vino. Aquí, Cristo no solo manifiesta su divinidad, sino que inaugura su ministerio público mostrando su preocupación por las necesidades humanas más cotidianas, como es una celebración de bodas. Aquel vino nuevo simboliza la alegría que Jesús trae a nuestra vida cuando lo dejamos entrar. La multiplicación de los panes. Narrada en varios evangelios, este milagro revela a un Cristo compasivo que no solo predica, sino que atiende las necesidades físicas de las multitudes. También pone de manifiesto que cuando confiamos en Él, nuestras limitaciones se convierten en abundancia. Para muchos, ese fue un momento de verdadera epifanía. Se dieron cuenta de que no estaban frente a un profeta más, sino ante el Hijo de Dios que sacia el hambre del cuerpo y del alma. Las numerosas curaciones y milagros, desde la curación de ciegos y leprosos hasta la resurrección de Lázaro, cada uno de estos episodios es una manifestación divina que apunta a la identidad de Jesús como Salvador. En cada historia, no solo se sana un cuerpo, sino que se renueva la fe de las personas que contemplan el milagro. El poder de Cristo no se limita al perdón de los pecados, sino que actúa en toda la persona, transformándola y liberándola de la esclavitud del mal. Estos hechos de la vida de Jesús nos hablan de un Dios cercano, preocupado por nuestra realidad concreta. Cada uno de estos acontecimientos puede resonar en nuestra historia personal y ayudarnos a descubrir cómo Dios quiere manifestarse hoy para sacarnos de nuestras propias dificultades. ¿En qué área de tu vida necesitas ese vino nuevo o esa multiplicación milagrosa que haga rendir tus escasos recursos? ¿Qué parte de ti necesita ser curada con la mano amorosa de Cristo? Meditar en estos pasajes puede encender tu oración y abrirte a una epifanía renovada. A lo largo de la historia de la salvación,
encontramos muchos personajes que vivieron su propia epifanía. María, la madre de Jesús, tuvo su gran sí cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre de Dios. Ella experimentó la presencia de Cristo de manera única. Lo llevó en su vientre y vivió junto a él un camino de fe, silencio y esperanza. San José, un hombre justo que aceptó la voluntad de Dios aún en medio de la confusión y la incertidumbre, descubriendo que su misión iba más allá de lo que podía imaginar. Pedro, quien pasó de ser un simple pescador a convertirse en pescador de hombres, y que tras múltiples caídas e impulsividad, finalmente descubrió a Cristo resucitado y lo reconoció como su Señor, entregándole toda su vida. Pablo, que literalmente fue derribado del caballo por una luz potente que lo dejó ciego temporalmente, pero que lo guió a la visión más clara de quién era Cristo y cuál era su misión como apóstol de los gentiles. En cada uno de ellos vemos que la Epifanía no fue un suceso cualquiera, sino un antes y un después que marcó su historia. Del mismo modo, nuestra propia vida puede cambiar drásticamente cuando permitimos que Cristo tome las riendas de nuestro corazón. Estas epifanías bíblicas nos inspiran a estar atentos a cómo Dios se manifiesta en nuestro día a día, a no pasar por alto las señales de su amor y a descubrir que Él tiene un plan de salvación personal para cada uno de nosotros. Hacer una pausa y preguntarnos: ¿en qué momento Cristo ha llegado a tomar verdaderamente su lugar en mi vida? Puede ser un ejercicio transformador. A veces nos damos cuenta de que, aunque hemos crecido en un ambiente religioso, la presencia de Cristo nunca ha pasado de un nivel superficial. Otras veces nos percatamos de que sí ha habido un instante claro, un evento espiritual, un retiro, una oración, una crisis o una celebración en la que experimentamos con intensidad la cercanía de Dios. No importa si todavía no encuentras ese momento definido. Lo importante es estar dispuesto a buscarlo y a pedirle al Señor que se manifieste. Él no desprecia un corazón humilde y sincero que le dice: Señor, muéstrate en mi vida, quiero conocerte de verdad. Tal vez te sorprenda descubrir que esa epifanía ya estuvo presente, pero no la reconociste. Cristo se hace presente a través de muchas mediaciones, personas que te ayudan y consuelan, experiencias de oración, la lectura de la Biblia, la participación en la Eucaristía e incluso momentos de prueba en los que percibiste una fuerza que no venía de ti. Cuando reconoces esa intervención divina, tu perspectiva cambia. Empiezas a comprender que no estás en este mundo por casualidad ni abandonado a tu suerte. Empiezas a experimentar que el Evangelio no es letra muerta, sino la palabra viva que ilumina tus pasos. Tu sí a esa manifestación de Cristo va configurando tu día a día de un modo nuevo. Muchas veces esperamos que la manifestación de Dios sea algo espectacular, un milagro sonoro o una visión que cambie de inmediato nuestro entorno. Sin embargo, la mayoría de las veces, Cristo se manifiesta de manera sutil, como un susurro que toca lo más hondo de nuestro ser. Es nuestra tarea aprender a percibirlo, a afinar el oído del corazón y a descubrir su presencia en los detalles ordinarios. El cristianismo es una fe encarnada, es decir, Dios se hace presente en nuestra historia concreta, con sus luchas y esperanzas, alegrías y tristezas. Así como en las bodas de Caná, Jesús intervino en algo tan humano como una fiesta que se estaba quedando sin vino. También hoy actúa en nuestras carencias personales o familiares. Tal vez en ese conflicto que te quita el sueño, o en esa preocupación por un ser querido, esté esperando que lo invoques con confianza. Para ello, es fundamental cultivar una relación continua con el Señor. La lectura orante de la Biblia,
la participación en los sacramentos, la vida en comunidad, la contemplación silenciosa y el servicio a los demás son lugares privilegiados de encuentro. Cuando hablamos de descubrir cómo Cristo se manifiesta, no se trata de un ejercicio teórico, sino práctico. Se trata de vivir con la certeza de que Dios camina contigo y desea hacerse notar en tu vida. Cuanto más abiertos estemos a la escucha, más fácil será reconocer los guiños de su gracia. Hablar de Epifanía también nos confronta con nuestra realidad de pecado y fragilidad. Cuando Cristo llega, su luz ilumina nuestro interior, mostrando tanto lo bueno como lo que necesita ser purificado. Y es que la Epifanía no consiste solo en una experiencia placentera o emotiva, sino también en el inicio de un proceso de conversión, de paso de las tinieblas a la luz. El imperio del pecado es un lenguaje fuerte, pero describe bien la situación de quien vive bajo la tiranía de pasiones desordenadas, resentimientos, miedos, egoísmo o vicios que le impiden abrirse plenamente al amor de Dios. Sin embargo, la buena noticia es que el poder de Cristo es más grande que cualquier oscuridad. La presencia de Jesús en nuestra vida derrumba este imperio, pero no lo hace por la fuerza o la imposición. Lo hace con la dulzura de su amor, la paciencia de su misericordia y la potencia de su gracia. Una epifanía personal implica aceptar que solo no puedo vencer mis sombras, sino que necesito al Salvador. Es la actitud de humildad de decir: Señor, sin ti nada puedo, pero contigo todo es posible. En ese reconocimiento se libera la gracia sanadora de Cristo, que no se detiene ante nuestras heridas ni ante el pasado doloroso. Al contrario, justamente desea irrumpir en esos espacios de fragilidad para redimirlos y hacernos libres. Cuando decimos que hay salvación en mi vida, no estamos hablando de un estado de perfección que nos exime de pruebas o dificultades. La salvación, en clave cristiana, es un proceso que inicia con el encuentro personal con Cristo y sigue creciendo a lo largo de toda la existencia. Conlleva la certeza de que pase lo que pase, estamos en manos de Dios y nuestras vidas tienen un destino de plenitud y vida eterna. Esta salvación genera en el corazón una alegría profunda, que es signo de la presencia del Espíritu Santo. No se trata de una alegría superficial, basada en emociones pasajeras, sino de un gozo que permanece aún en medio del sufrimiento. Es la serena confianza de saber que, con Cristo, hasta nuestras caídas pueden ser ocasión de gracia y superación. Esa alegría se convierte en testimonio para los demás, pues la luz que hemos recibido no puede quedarse encerrada en nuestro interior. Todo aquel que vive la epifanía del Señor en su vida se vuelve un faro para otros, reflejando la bondad de Dios en sus palabras y acciones. En la epifanía que celebramos en la Iglesia, recordamos especialmente a los magos de Oriente que, guiados por la estrella, llegaron a adorar al niño Jesús y ofrecieron sus dones. Esta escena representa a los pueblos gentiles que reconocen la luz de Cristo y se acercan a Él para rendirle homenaje. Del mismo modo, cuando nosotros hemos experimentado la manifestación de Cristo en nuestra vida, estamos llamados a compartirla, a ser estrellas que orienten a otros hacia el pesebre, hacia el encuentro con el Salvador. Hablar de la propia epifanía personal no es un acto de presunción, sino un testimonio. Mucha gente a tu alrededor, quizás en tu familia, en tu entorno de trabajo o de estudios, está sedienta de un encuentro real con Dios, pero no sabe por dónde empezar o cómo reconocerlo. Tu testimonio puede ser la pieza que falta para que otros den ese salto de fe. Contar cómo Dios actúa en tu historia, cómo te sostiene en las pruebas y te alegra en las victorias, puede ser el combustible que encienda la búsqueda espiritual
de quienes te escuchan. Al compartir tu experiencia, no necesitas adornar nada ni presentarte como alguien perfecto. Al contrario, lo que conmueve y acerca es la autenticidad. El mostrar con humildad que es la gracia de Cristo la que te va transformando día a día. Recuerda, la Epifanía no es un privilegio de unos cuantos, sino un regalo que Dios quiere ofrecer a toda la humanidad. Quizá te preguntas, ya he vivido mi momento de conversión o mi gran Epifanía. ¿Y ahora qué? La experiencia nos dice que la relación con Cristo no se limita a una sola experiencia puntual, sino que requiere un camino de perseverancia y crecimiento continuo. Así como una semilla necesita cuidado, riego y nutrición constante para crecer, nuestra fe necesita el alimento de la oración, la palabra de Dios y la vida sacramental para fortalecerse. La Epifanía, como manifestación de Cristo, puede repetirse de múltiples maneras en las diferentes etapas de tu vida. Tal vez experimentes una segunda o tercera gran Epifanía en un momento de crisis, de cambio radical o de dolor profundo. Tal vez, en el gozo de un logro o un nacimiento, sientas nuevamente la cercanía de Dios que te inunda con su amor. Cada etapa de la vida puede ser un escenario en el que Cristo se hace presente de una manera nueva y refrescante. Por eso, el camino cristiano no termina con un «ya lo encontré» o «ya me convertí». Se trata de un proceso de maduración que dura toda la existencia, donde cada día renovamos nuestro sí al Señor y nos dejamos sorprender por su gracia. La perseverancia es la actitud de quien no se conforma con un mero recuerdo de Dios, sino que ansía una comunión creciente y viva con Él. ¿Cómo saber si realmente hemos experimentado nuestra Epifanía personal? Aunque cada historia es única, hay signos que suelen acompañar una experiencia auténtica de encuentro con Cristo. Deseo de oración y de cercanía con la palabra de Dios. Cuando alguien se encuentra con Cristo, siente la necesidad de orar no por obligación, sino por amor. La Biblia deja de ser un libro extraño para volverse una fuente de luz diaria. Cambio en la forma de amar. Uno de los frutos más visibles de la presencia de Cristo es la capacidad de amar con mayor generosidad, paciencia y ternura. Quien se ha sentido profundamente amado por Dios, busca amar a los demás de la misma manera. Renuncia al pecado y búsqueda de la reconciliación. El encuentro con Cristo lleva a la persona a reconocer sus propias faltas y a desear la misericordia divina. La confesión, el perdón y la reconciliación se vuelven pasos naturales en el camino de la fe. Compromiso con el servicio y la comunidad. El amor a Dios impulsa a amar al prójimo. Ya no podemos quedarnos indiferentes ante las necesidades de los demás. La experiencia de la Epifanía lleva a un compromiso activo en la Iglesia y en la sociedad, buscando construir un mundo más justo y solidario. Alegría profunda y esperanza firme. Incluso en medio de las dificultades, quien ha experimentado la cercanía de Cristo porta una alegría y una esperanza que llaman la atención de los demás. No se trata de no tener problemas, sino de afrontarlos con la certeza de que el Señor está ahí, sosteniéndonos. Después de un momento de gracia especial, es común que vengan tentaciones, dudas y pruebas. Podríamos pensar en el pasaje bíblico donde después del bautismo de Jesús, momento en que el Padre se manifiesta con la voz, «Este es mi Hijo amado», Cristo es llevado al desierto para ser tentado. Este relato nos recuerda que el enemigo no se queda de brazos cruzados cuando permitimos que la gracia de Dios actúe en nosotros. Al contrario, buscará que dudemos de lo vivido, que regresen los viejos hábitos o que se enfríe nuestro fervor. No debemos desanimarnos. La fe probada en la tentación se fortalece y se purifica.
Cada vez que superamos una prueba con la ayuda del Señor, nuestra relación con Él se afianza. El camino de la epifanía personal no es fácil, pero está lleno de recompensas espirituales que nos transforman de forma profunda y verdadera. Una de las claves para vivir la epifanía del Señor consiste en la humildad. Reconocer que necesitamos a Dios, que no somos autosuficientes y que nuestros planes, sin la gracia divina, se quedan cortos, es el primer paso para dejar entrar a Cristo. No es casualidad que el primer gran escenario de la revelación de Cristo sea un pesebre humilde y los primeros testigos sean pastores sencillos. Tampoco es casualidad que los magos, a pesar de ser sabios y ricos, se humillaran al adorar a un niño en brazos de una joven madre. La humildad abre la puerta del corazón a la acción de Dios. Mientras estemos llenos de orgullo, de autosuficiencia o de miedo al qué dirán, la epifanía no podrá desplegar todo su poder. Pero cuando nos reconocemos necesitados, como esos pastores, o buscamos con pasión la verdad, como los magos de Oriente, nos convertimos en tierra fértil para que la manifestación de Dios dé fruto abundante en nosotros. Después de todo lo reflexionado, te invito a hacer tuya esta plegaria. Señor, quiero verte en mi vida, quiero descubrirte en mi historia. Dedica un momento de silencio y deja que este anhelo surja desde lo más profundo de tu ser. Si ya has vivido una fuerte experiencia de encuentro con Cristo, pídele que renueve esa gracia, que refresque ese amor, que profundice tu comunión con Él. Si sientes que aún no has tenido tu epifanía personal, ruega con confianza: Señor, ven a mí, manifiéstate en mi corazón de la manera que tú sabes que más necesito. Puede ayudar también que en tu próxima oración o lectura bíblica te preguntes: ¿qué me dice este pasaje de la Escritura sobre la manifestación de Dios en mi vida? ¿En qué parte de mi día a día puedo reconocer su mano amorosa? Así, la palabra se convierte en un espejo que te ayuda a verte a la luz de Cristo. Cuando empiezas a percibir su presencia en aspectos que antes parecían insignificantes, te das cuenta de que la epifanía no es algo que ocurre solo una vez, sino un camino continuo de descubrimiento y de amor. La epifanía del Señor es mucho más que una fiesta concreta en el calendario litúrgico. Es un llamado permanente a abrir nuestro corazón a la manifestación de Dios, reconociendo que Cristo ha venido a este mundo y a nuestra vida personal para ofrecernos salvación y plenitud. Cada uno de nosotros necesita esa epifanía interior para encontrar el sentido más profundo de nuestra existencia. Sin esa experiencia personal de Cristo, la fe puede volverse fría, repetitiva y carente de entusiasmo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita testigos de la luz de Cristo, personas que hayan dejado de lado la apatía o el pesimismo, porque han descubierto que Dios camina con ellos. Gente que contagie esperanza, que anuncie con sus palabras y acciones que el imperio del pecado puede caer, porque ya ha llegado el reino de la gracia. Así como los magos volvieron a su tierra transformados después de adorar al niño Dios, así también tú y yo podemos regresar a nuestras actividades cotidianas con el corazón encendido por la presencia de Jesús. Te animo a que no te conformes con un conocimiento superficial de Cristo. Búscalo con pasión. Habla con Él en la intimidad de la oración. Escúchalo en las Escrituras. Recíbelo en la Eucaristía. Descúbrelo en el rostro de los más necesitados. Solo cuando permites que sea verdaderamente el Señor de tu vida, tu historia adquiere un sentido pleno y se convierte en un testimonio viviente de la bondad divina. Ese es el poder transformador de la epifanía del Señor. Termino esta reflexión invitándote a dar un paso más allá de las palabras. Pregúntate:
¿Cómo puedo llevar esta epifanía a mis relaciones, a mis proyectos, a mi familia y a mi comunidad? Quizás sea el momento de retomar aquella práctica de oración que he descuidado, de reconciliarme con alguien de quien me he distanciado, de servir en una causa que me permita poner en práctica la caridad que he recibido. Tal vez, simplemente, sea el momento de volver a confesarme o de participar en la misa con un corazón renovado. Cristo está vivo y sigue manifestándose en quienes abren su puerta y lo invitan a entrar. El Hijo de Dios no se cansa de buscarnos, de llamarnos, de ofrecernos su gracia. Por eso, mientras tengas aliento en tus pulmones, no es tarde para tu epifanía personal. Permítele a Cristo que se haga Rey en tu corazón y te llene de la luz que disipa toda oscuridad. Y al ver cómo tu vida se va transformando, podrás mirar al cielo, tal como lo hicieron los magos, y decir: «Te he encontrado, Señor, y ahora comprendo para qué nací. Gracias por manifestarte en mí. Gracias por acompañarme en esta extensa reflexión». Te invito a compartir en los comentarios o en tu entorno si has vivido ya una epifanía personal o si estás buscando esa manifestación de Cristo en tu vida. Tu testimonio puede ser la luz que oriente a otros. Y recuerda, la epifanía del Señor no es solo un recuerdo histórico, sino una realidad actual y potente, capaz de derribar barreras, sanar corazones y traer la salvación a nuestra historia personal. Que el Señor, que se manifestó en Belén y se sigue manifestando de 1000 formas diferentes, derrame sobre ti su gracia y te conceda la alegría de un corazón que ha encontrado su razón de ser en Él. Bendiciones y hasta la próxima. Señor Jesús, en este día de la Epifanía, te damos gracias porque tu luz ilumina cada rincón de nuestras vidas y alumbra toda oscuridad. Así como la estrella guió a los sabios de Oriente hasta tu presencia, te pedimos que guíes también nuestros pasos para que, en todo momento, podamos acercarnos más a ti. Llena nuestros corazones de humildad y generosidad para que sepamos reconocer tu presencia en cada persona que encontramos y compartir con ellos los dones que gratuitamente nos regalas. Haz que tu verdad y tu amor sean la fuerza que transforme nuestro mundo y concédenos la alegría de ser testigos fieles de tu gloria y tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.